Amigos de Expresión Política, bienvenidos. Lorenzo Córdoba, amigos, hoy está sintiendo más lo duro que lo tupido. La verdad es que ha sido verdaderamente cuestionada la actitud del INE a través de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, queriendo atacar ferozmente a Morena, toda vez que después de que desplazaron a 48 candidatos por cambio de reglas, porque no presentaron informes financieros, por lo que ustedes quieran, amigos, Lorenzo Córdoba tiene mucho que explicar. Y tartamudea al ser cuestionado por su oneroso salario. Los periodistas ganan más, dice. La verdad es que es uno de los que más ha defendido la cantidad grosera de dinero que gana al mes. Por ahí se ha hecho reflexión en términos de que está ganando alrededor de 22 millones de pesos al año. Y evade la respuesta de por qué está ganando más que el presidente de la República si él defiende tanto la Constitución para afectar a otros, pero la Constitución parece ser que a él no le pega en absoluto, porque la Constitución también establece que nadie puede estar por encima del presidente en términos de sueldo. Dice, nuestra nota dice, pobre, Lorenzo Córdoba, ¿alguien quiere pensar en el consejero presidente? Se está hundiendo en la pobreza, su sueldo no le alcanza. En entrevista para Álvaro Delgado, para los periodistas, el presidente del INE se puso muy nervioso al ser cuestionado por su salario en 10 años de casi 20 millones de pesos. Perdón, amigos, les había dicho 22 millones al año, no. En 10 años ha ganado alrededor de 20 a 22 millones. Ahorita mismo vamos a aclararlo con Álvaro Delgado. Con evasivas y en tono de broma dijo que su sueldo no era tan alto como el de otros funcionarios públicos. Además, señaló que no tiene otra entrada de recursos, pues así se lo marca la Constitución. El periodista, sin embargo, sacó cuentas de cuánto ganaría anualmente Córdoba Vianello y le salió una suma de nada más y nada menos que 2 millones de pesos. Y en 10 años serían 20 millones de pesos. Pero bueno, amigos, vamos a ver cuál es la respuesta que da a la interrogante que le hace Álvaro Delgado a Lorenzo Córdoba. Ya no sabe qué hacer. La presión por parte de la gente que lo está tosigando, por parte de Félix Salgado Macedonio, también lo tiene muy, muy nervioso. Y hoy que tiene que dar respuesta a esto, naturalmente, que tiene que estar nervioso. Dice en el video, pues mira, en 20 años hay periodistas que han ganado mucho más. Ustedes recordarán los chayoteros, los que vivían a costa de que los presidentes de la República y las diversas instituciones del país contrataran sus servicios para hacerles ganar dinero, porque en realidad muchas veces ni siquiera entregaban los resultados de un trabajo que hubiera sido o que fue encargado por las mismas instituciones. Y dice, y eso no tiene nada de malo, que los periodistas ganan más que yo. Es más, te digo una cosa, ve a ver, Álvaro, las remuneraciones de muchos funcionarios públicos actuales y ganan muchísimo más. Es decir, yo puedo no cumplir con la Constitución, pero voy con todos los demás que tampoco quieren o han querido respetar y acatar las disposiciones
de la Constitución. Por eso, amigos, vamos a escucharlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice este señor por aquí. Eres un hombre acaudalado, 2 millones de pesos anuales por lo menos, por 10 años son 20 millones de pesos. No está mal para ser un académico millonario. Pues mira, en 20 años hay muchos periodistas que han ganado mucho más que yo, y eso no tiene nada de malo. Es más, te digo una cosa, ve a ver, Álvaro, ve a ver las remuneraciones de muchos funcionarios públicos actuales. Y ganan muchísimo más, incluso con ingresos privados, y yo creo que una buena pregunta es si un funcionario público debe tener ingresos privados. Yo no puedo tener ingresos privados. Soy de los funcionarios a los que la Constitución le prohíbe tener cualquier otro ingreso. Sigo dando clases en la UNAM, es mi alma mater. No he dejado de dar clases un solo día en la universidad, un solo semestre. Un semestre, corrijo. En 2 semestres, corrijo. En 2012 uno y en 2015. Pero en 2018 no dejé de dar clases, en 2021 no, hoy estoy dando mis clases y por supuesto sin cobrar. Sigo publicando, sigo dando conferencias, sigo participando en diplomados de universidades públicas sin cobrar. Eso está bien, no necesito hacerlo y además lo prohíbe la Constitución, pero hay muchos funcionarios públicos que tienen ingresos millonarios por la vía privada. Además, hay funcionarios que hasta dan asesorías. Pues sí, pero como prohíbe la Constitución, ganan más que el presidente. Hay muchos que ganan más que el presidente, ¿eh? Muchos. Ve a ver las declaraciones patrimoniales. Ustedes, gracias al periodismo independiente como ustedes, se ha evidenciado eso. Pues así, amigos, de burdas, de absurdas, son las respuestas que da este señor cuando se le cuestiona, se le pregunta. ¿Qué está pasando, pues? Ahora sabemos que Lorenzo Córdoba fue engañado por la misma mafia del poder, fue engañado por la oposición de Andrés Manuel López Obrador al decirle que él pudiera ser el candidato en el 2024 y por eso soltó el silbato, se puso las medias, el short y se metió a la cancha. Dejó de ser árbitro. Por eso ya no es posible que se le siga manteniendo en el INE. Y por otra parte, amigos, Loret no es periodista. Es utilizado por los intereses más corruptos del país, dice Laura Barranco, quien estuvo muy cercanamente trabajando con él. Y fue quien estuvo diciendo, ten mucho cuidado, te vas a meter en un problema. Misma Laura Barranco nos comenta que le dijo durante 13 veces, es decir, 13 veces le estuvo diciendo, te estás metiendo en un problema. Hay una persona que no es mexicana, que es francesa, en todo esto, y él dijo que la nota es la nota, pero creo que se refería a la nota que se metió a la bolsa de parte de Genaro García Luna, de la AFI en aquel entonces. Y como su ambición no tiene límite, naturalmente que accedió a prestarse para hacer ese burdo, esa burda triquiñuela, ese burdo montaje que hoy le está acarreando verdaderas consecuencias. La excompañera de Carlos Loret de Mola, Laura Barranco, dijo que él no es un periodista, sino una persona que solo sirve a los intereses de los corruptos. Dice Laura, es lamentable, refiriéndose a los montajes. Hemos visto a personas que inventan y publican mentiras abiertas que prácticamente quedan invalidados por toda su vida para ejercer el periodismo. Yo creo que sobre Carlos Loret debería ocurrir algo parecido. Lamento tanto que haya tantas personas que crean que lo que ocurrió en la mañanera fue un ataque a la prensa, destacó.
No fue un ataque a la prensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera el montaje del arresto de Florence Cassés. Fue un ataque a un individuo que está disfrazado de periodista y que no ha sido más que un instrumento de los intereses más corruptos y turbios de este país, comentó. Fue en el 2020 cuando Barranco compartió que Loret de Mola y su amante, Azucena Pimentel, eran cómplices del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Fíjense bien, dice ella en el 2020 que tanto Loret de Mola como Azucena Pimentel eran cómplices del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Pues, ¿qué les digo? Carlos Loret es un mentiroso consagrado. No pierdo la esperanza de que se aclare judicialmente lo ocurrido. Él y su entonces amante, Pimentela, fueron cómplices de García Luna y Cárdenas Palomino, escribió Barranco. Y además, ella afirma que sí recibió advertencias, Loret de Mola, sobre la transmisión en cadena nacional del operativo montado para detener a la francesa Florence Cassés. Y bueno, hoy nos damos cuenta, no nos damos cuenta, amigos, lo que estamos haciendo es confirmar que Loret de Mola no es más que un burdo instrumento utilizado por la oposición, por los neoliberales, para buscar descarrilar la administración de Andrés Manuel López Obrador. Porque no solo ese montaje le conocemos, se le conoce el del Frente de Guerra cuando fue periodista aparentemente, porque también fue montaje, repito, cuando fue a pararse a un lado de un tanque inservible que sí tronaba como pistolita, pero que pagó para que se hiciera la simulación de que efectivamente estaba en el frente de guerra. Y bueno, muchos otros. Tenemos montajes diversos, de los cuales recordarán ustedes también aquel de un entrenador del Cruz Azul que fue secuestrado para quitarle las luces a Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces, porque estaba ganando políticamente demasiado terreno. Y bueno, pues, ¿qué les digo, amigos? La verdad va saliendo, la pus va saliendo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Laura Barranco cuando asegura que Loret ejemplo se llevó a la conferencia mañanera justo para mostrar cómo a veces se puede hacer creer a la población una cosa a pesar de que no sea cierta, ¿no? El presidente argumentaba que esto sucedió con la vacuna falsa, pero bueno, decía él que no pasa nada, que justo hay impunidad en los grandes medios para hacer este tipo de cosas. Y parece que ser que eso fue lo que sucedió, no solo sucedió, decía Genaro Villamil, se repitió con el caso de Frida Sofía, es decir, parece que los medios hacen esto una y otra vez y no sucede nada. En el caso de este montaje en específico, se despidió al reportero que estaba en campo, digamos, y no sucedió nada más. Así es, y es lamentable. Lo hemos visto en otros países, en países que se respetan a sí mismos y que le exigen mucho más a sus periodistas y a sus medios. Hemos visto cómo personas que tergiversan, que inventan, que publican mentiras abiertas, pues prácticamente quedan invalidados por toda su vida para ejercer el periodismo. Yo creo que sobre Carlos Loret debería ocurrir algo parecido. Lamento tanto que haya tantas personas que crean que lo que ocurrió en la mañana fue un ataque a la prensa. No fue un ataque a la prensa.
fue un ataque a un individuo que está disfrazado de periodista y que no ha sido otra cosa más que un instrumento, un lanzamisiles de los peores intereses, los más corruptos y los más turbios de este país. Y ese es Carlos Loret de Mola. Insisto, él intenta, porque yo creo que eso es lo que hace, intenta. Ya quien quiera hacerse el engañado por gusto, dijera mi abuela, pero realmente mi percepción de él es que pues de periodista pues ya no le queda nada, si es que algún día tuvo algo. Ejemplo, se llevó a la conferencia mañana. Pues sí, amigos, así las cosas. Tenemos que decir las cosas como son. Aquí hay una situación que tenemos que tener siempre muy presente. Nos han engañado durante muchísimo tiempo y ya no estamos dispuestos a seguir siendo engañados. Y en todo momento vamos a tener que ser lo suficientemente hábiles y lo suficientemente valientes para no permitir que aquellos que buscan a través del engaño, de las fake news, engañar a la gente que todavía no está bien enterada o que todavía se entera por medios de comunicación convencionales o tradicionales, que sigan metiéndoles cosas que no son ciertas, que nada tienen que ver con la realidad. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Síganse suscribiendo a mi canal Expresión Política con Víctor Corral. Regálenme sus likes y síganme acompañando a través de estas noticias. Un abrazo para todos. Hasta luego.